Y bueno, lo primero que hay que decir que esta audiencia, todos sabemos que no es vinculante, es decir, que si quieren aumentar la tarifa es una decisión política del gobernador. Y como chascarrillo, les cuento que tuvimos 3 horas de corte de luz en Saspeña, de las 7 a las 10, de 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Estaba anunciado, no sé qué iban a arreglar. Pero bueno, escuché a los ingenieros explicar muy bien los ingresos y los egresos, las obras necesarias, y me surgen, por supuesto, las primeras preguntas, ¿no? La primera pregunta es por qué, si no puedo decir que es responsabilidad del nuevo directorio, porque estaría faltando el respeto y faltaría la verdad, porque esto han cambiado muchos directorios en estos años. Pero la primera pregunta que me hago, ¿por qué en estos 13 años no se hicieron algunas obras de las que se mencionan? Esa es la primera pregunta que me surge. La segunda pregunta que me surge también es que muchos mencionaron el tema del desequilibrio económico. En el tema de lo que se denomina desequilibrio económico, a mi modo de entender, no es otra cosa que el desmanejo que hubo del gobierno provincial y de la empresa durante varios años, y para eso yo voy a recordar algunos puntos que van a fundamentar mi posición. Y algo tiene que ver con lo que dijo recién el señor Pastore. En el 2007, cuando dejamos el gobierno nosotros, SECHEP era una empresa superavitaria, era eficiente, creo que tenía un poco más de 600 empleados, había una tarifa social. Les cuento porque veo que hay profesionales jóvenes que a lo mejor no sabían esto, que se lo hacía a través del bono AIPO, que se redució un 50% de la tarifa a las familias carenciadas, un plan de alumbrado público que se llamaba NALA. Yo en ese entonces era intendente de Saspeña, que era totalmente gratuito. Y como bien decía, había 80 millones de pesos en las arcas de SECHEP y sin deuda a CAMESA. ¿Cuál es la actualidad de la empresa hoy? De acuerdo a lo que decía el ingeniero Rangel, que hay 1.315 empleados de planta. La verdad que no sabemos el número de contratados, que creemos que es incierto porque no tenemos información oficial, y solo referencias de algunos sectores gremiales, porque los datos estadísticos que se publicaban de SECHEP en la página web solo lo tenemos hasta el año 2017. Y otra cosa que no es un dato menor, que entre el 40 y el 50% del personal de SECHEP es jerárquico, es decir, funcionarios que tienen sueldos elevadísimos, que le cuesta, por supuesto, el pago a los chaqueños, y a esto súmele un servicio que es caro, que es uno de los más caros del país y que por ahí resulta totalmente deficiente. Y lo que no es ilegal, pero sí es inmoral, que organismos públicos le deban, como decían hoy, a la empresa SECHEP. Imagínense, yo en la campaña en 2019 decía que la Casa de Gobierno no pagaba la luz del 2010. Entonces usted mira ilegal, no es ilegal, pero es inmoral. Es inmoral porque si un cliente no paga 2 o 3 meses la boleta, no cortan la luz. ¿Y cómo puede ser entonces que la Casa de Gobierno, donde están los funcionarios, donde están los gobernadores, donde están los ministros, del 2010 no paga la luz? O como decían en Cruz Sarmiento, que debe 7 millones de pesos por el solo hecho de que el presidente de Cruz Sarmiento era el gobernador capitanista. También yo me acuerdo que el presidente actual decía que muchos creen que la mayoría de las conexiones clandestinas están en las villas. Hay una proporción similar, el presidente SECHEP me refiero, en viviendas de clase media y media alta. Y también decía que hay empresas conectadas irregularmente al sistema. Bueno, y yo agregaría indudablemente los barrios privados de los piqueteros amigos del gobernador, que cuando van los operarios SECHEP lo atacan a piedrazos, ¿no? Cuando hacen su trabajo. Por eso yo
creo que no es la solución el aumento de tarifas, no es el problema de fondo de SECHEP. Y si se sigue con esta política de manejo y no se pone en marcha un programa de saneamiento de la empresa, en pocos meses vamos a estar hablando de lo mismo. La deuda va a seguir creciendo y bueno, vamos a ir con la misma problemática. Los clientes no van a poder pagar este aumento, porque ustedes saben lo mismo que yo, que la situación económica no es buena. Y me parece, yo le voy a pedir públicamente, como se lo hice al gobernador, saber que suspendan las audiencias, que traten de no aumentar la tarifa de la luz, porque la gente no va a poder pagar. Se lo pido al señor gobernador. Lo que estoy planteando es que la provincia en el último año recibió un aumento de ingresos coparticipables de un 50% y solamente volcó en salarios un promedio de un 15%. ¿Qué significa esto? Que toda tarifa en la cual sea superior la tarifa en porcentual a un salario se va a tornar en impagable. Recién escuchaba los costos internacionales y esos costos internacionales que hablan de $150, $200. A ver, $200 de costo de tarifa son 20.000 pesos. 20.000 pesos el salario mínimo vital y móvil a nivel país, y es mucho menos a nivel Chaco de los empleados públicos, que son la gran masa de personas que pagan la luz. Son casi 100.000 empleados públicos a los cuales se les licó el sueldo el año pasado y el anteaño, y esta situación va a convertir a esta factura en impagable. Porque si sumamos un costo que estábamos viendo recién de unos 650 kilowatts en verano, época estival, es normal que esto suceda, vamos a estar en el orden de los 8.000 pesos. Más el agua, internet, se va a llevar el 50% del salario de un chaqueño medio, ¿sí? Entonces, lo único que van a hacer, pueden tener la mejor tarifa del mundo, pero van a tener una gran cantidad de usuarios morosos. Y esto genera, como ustedes bien lo saben, la morosidad, un costo altísimo de intereses. Miren, el principal responsable de esta situación de quiebra, de quebranto de la empresa es el propio gobierno. Porque el propio gobierno, al no pagar lo que consume de electricidad, generó una deuda monstruosa con Gamesa. Y la generó, fíjense ustedes, empieza con 500 millones de impago y termina deudándose 1.500 millones, es decir, 900 millones de intereses. Y esto fue cubierto a través de un crédito que tomamos todos los chaqueños. Los que no son usuarios de SECHEP también lo tomaron. Esa gente que vive en el campo, en el monte y no tiene ni una luz, también se endeudó. Porque endeudamos a la provincia en más de 4.000 millones para pagar la deuda de Gamesa que hacía referencia a Leandro Esdero recién. Y hoy ya debemos nuevamente casi 10.000 millones. ¿A qué equivalían esos 4.000 millones que se tomaron del Fondo de Desarrollo Regional? Eso equivalía a 100 millones de dólares en ese momento. ¿Sabe cuánto sale un parque eólico como hizo la provincia de Jujuy? 100 millones de dólares. Es decir, nos patinamos un parque eólico. Y ahora debemos 2 parques eólicos más. ¿Y a ustedes les parece que eso está bien administrado así? El problema acá no es la tarifa, definitivamente. Y tampoco vamos a salir con obras. Esta es la 4ª audiencia pública que escucho lo mismo de las obras esenciales, básicas, que necesita la empresa a través del cargo específico o variable. Y la verdad que lo único que veo cuando uno analiza las páginas y páginas de gasto del cargo variable en que se le utiliza ese fondo de fiduciario, miren, es camioneta, son vehículos. Se han gastado, $600.000 en decoración y muebles de ese fondo fiduciario. ¿Qué significa $600.000? Son casi 60 millones de pesos en decoración y muebles los han gastado. De ese fondo. No le hicieron un tendido eléctrico nuevo a un área de resistencia, lo gastaron en decoración y muebles, cuando hicieron esa oficina ya por la Paraguay. ¿Cuál es el sentido social de la tarifa? El sentido social de la tarifa es llegar a más gente, pero gastaron 13 millones de dólares para mejorar el tendido eléctrico para que funcione el shopping. Eso no es ser solidario. Y todo esto conlleva además que la empresa se va estigmatizando cada día más. Lo he planteado
en la cuestión relativa a la audiencia pública de hace 2 años y algo. El desafío que tiene SECHEP hoy ante estos desajustes administrativos terribles es que ser creíble. Y cada vez que hacen estas audiencias públicas, no somos creíbles. Porque la empresa también es mía, también es de todos los usuarios, es de todos los chaqueños, no es de un gobierno, no es de un partido político. Y tiene que ser controlada. Alejaron las audiencias de SECHEP y SAMEC. Bueno, en general las audiencias no implican una toma de decisión, sino básicamente es un nivel de información que presentan las empresas públicas, claro, las empresas públicas a la comunidad respecto al tema plan de inversiones, impacto en materia de servicios y de evaluación desde el punto de vista de lo que hay que hacer hacia el futuro. Nosotros somos los encargados de tomar las responsabilidades correspondientes, pero siempre dijimos que queremos compatibilizar un modelo en donde producción de bienes para exportaciones y empleo, conjuntamente con servicios compatibles con la capacidad de pago y recupero del poder adquisitivo del salario e inclusión social sean definitivamente variables perfectamente ensambladas, para que todo lo que tengamos eventualmente que actualizar en materia de estructura de costos, lo hagamos conforme a la capacidad adquisitiva y del ingreso disponible de las familias. Porque se ha creado todo un fantasma de que iban a privatizar, de que iba a haber un 200% aumento, y qué verdad es. El gobierno, a ver, la oposición en algún momento se tiene que convertir en alternativa en la provincia, pero para convertirse en alternativa no tiene que mentir, lo que tiene que hacer es ser veraces y generar no zozobra en la comunidad, sino muy por el contrario, lo que tiene que trabajar es con propuestas que sean siempre creativas para resolver el problema. La verdad es que todo lo que ellos dicen es desmentido por la propia realidad.